Hola a todos y a todas. En este video vamos a ver la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es justamente cómo nosotros podemos obtener energía a través de la glucosa. Lo que vimos en la clase, vimos la digestión, la absorción de la glucosa o de los hidratos de carbono, pero nosotros habíamos visto que este macronutriente nos podía aportar energía. Bueno, ¿cómo nos aporta energía? A través de la glucólisis. La glucólisis es el proceso metabólico por el cual nosotros degradamos la glucosa y podemos obtener energía. ¿Dónde se va a dar esto? Se va a dar en el citosol de la célula. Nosotros vamos a hablar exclusivamente de la obtención de energía en las fibras musculares, obviamente para la actividad física, pero esto también se produce en otras células. ¿Cómo se va a producir? Una vez que entra la glucosa adentro de la célula, nosotros acá vemos arriba, en el borde superior, glucosa con 6 circulitos de C. Si recuerdan, habíamos visto que una molécula de glucosa estaba compuesta por 6 carbonos. Pues tenían hidrógenos y tenían oxígeno. Pero ahora nos vamos a basar exclusivamente en el carbono. ¿Cómo se va a disparar esto? Por una enzima clave que va a ser la FFK o la fosfofructoquinasa, que se va a regular según la cantidad de ATP. ¿Qué es el ATP? Obviamente, como habíamos visto, es la cantidad de energía, esa molécula que obtiene energía, que guarda energía para que nosotros podamos realizar la contracción muscular. Cuando la concentración de ATP baja, como vemos acá abajo a la izquierda, esta enzima va a aumentar. Al aumentar, lo que va a producir es que este proceso metabólico aumente. Va a entrar más glucosa dentro de las células y esas células van a empezar a producir más energía. Lo que tenemos en esta imagen y lo que primero que vamos a ver va a ser el primer paso de la glucólisis. Esto va a ser el primer paso, obteniendo como producto final 2 piruvatos. Pasamos de una glucosa de 6 carbonos a un producto final de 2 piruvatos. En este paso vamos a obtener como energía solamente 2 ATP como producto. Desarmamos esa glucosa de 6 carbonos y obtuvimos como producto final 2 piruvatos y como producto final o como energía 2 ATP. Vamos por pasos. El primer paso, apenas se entra la glucosa dentro de la célula y antes que comience la degradación, viene un ATP, le cede un fósforo a esa glucosa, por lo cual nosotros perdemos la energía de un ATP, perdimos un ATP, vamos contando, menos un ATP, y pasamos a tener glucosa, 6 fosfatos. ¿Por qué? Porque tiene un fósforo. Viene otro ATP, cede otro fósforo y divide. A esa glucosa la va a dividir en 2 unidades o en 2 productos, que van a ser 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Ahora, estas 2 unidades, cada una tiene un fósforo y tenemos 2 de ellos. Hasta ahora perdimos 2 ATP, pero lo que logramos tener son 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. El siguiente paso, y es lo que vamos a ver ahora, vamos a tener un NAD. ¿Qué es un NAD? Es una sustancia que va a poder transportar energía igual que un ATP, pero que nosotros no la podemos utilizar de forma directa. Nosotros no podemos utilizar energía de forma directa a través de los NAD ni los FAD, que son prácticamente lo mismo. Si lo hacemos en una forma práctica, podríamos decir que los ATP son monedas que nosotros podemos utilizar como energía, que la podemos usar rápida, nosotros podemos ir y comprar energía, podemos gastar esa energía rápida, y los NAD o los FAD son cheques, y esos cheques nosotros no los podemos utilizar. Sí sabemos que tienen plata, que tienen energía en este caso, pero nosotros no la podemos utilizar rápido. Ese NAD o ese FAD no nos pueden ayudar a la contracción muscular en ese momento, pero me los voy a guardar porque en algún momento sí me van a dar energía. Entonces obtuve un NADH por cada uno de estos gliceraldehídos. Estamos en esta parte de la gráfica. ¿Por qué dice 2? Vinieron 2 NAD porque tengo 2 gliceraldehídos y me cedieron 2 hidrógenos y voy a tener 2 NADH, uno por cada gliceraldehído. Ahora lo que va a pasar en la siguiente parte es que ahora vamos a obtener a través de este proceso metabólico, vamos a poder obtener 4 ATP, 2 ATP por cada gliceraldehído en este proceso metabólico que se va desglosando la glucosa.
Por lo cual, nosotros en este último paso, de este primer paso que estamos viendo, vamos a tener como producto final 4 ATP. Invertí, gasté al principio de esta glucólisis 2 ATP, pero obtuve como producto final 4 ATP. Por lo cual solamente obtuve, haciendo un balance general, solamente obtuve 2 ATP como fuente de energía, esos 2 monedas de energía para utilizarla en la contracción muscular, pero también obtuve 2 cheques, 2 NADH, que los vamos a ver en algún momento, lo vamos a poder utilizar. Hasta acá, lo único que vimos en este primer paso de la glucólisis, que pasamos de tener una glucosa a tener 2 piruvatos, pero obtuve 2 ATP como fuente de energía y obtuve estos 2 NADH. ¿Qué va a pasar con ese piruvato? Ese piruvato va a tener 2 vías posibles. Seguramente en algún momento escucharon en los procesos de glucólisis aeróbica y anaeróbica. Estos procesos se van a diferenciar en base obviamente a la presencia de oxígeno y ese piruvato va a tener 2 vías posibles. Seguramente conocen el término que anaeróbico se define a los procesos metabólicos en los cuales no hay presencia de oxígeno y aeróbico cuando hay presencia de oxígeno. Ahora, ese piruvato, si yo estoy haciendo una actividad de alta intensidad, como podría llegar a ser 200 metros, una carrera de 200 metros en atletismo, yo le estoy demandando a mi cuerpo mucha cantidad de energía por unidad de tiempo. Si nos vamos a los sistemas energéticos, el sistema energético del ATPPC se acabó rápido y la fuente de energía que me está brindando energía es la glucólisis, es esto que estamos viendo ahora, pero yo le estoy pidiendo un montón de energía a mi cuerpo. Yo estoy corriendo a mucha intensidad, 200 metros corro rápido, no lo hago al trote, corro rápido. Y entonces esa cantidad de energía me estamos utilizando la glucosa, pero por la cantidad de energía que nosotros estamos demandando, no le podemos aportar tanto oxígeno al cuerpo. Entonces, ¿qué vía va a tener el piruvato? No va a poder entrar a la mitocondria porque no hay suficiente energía, entonces se va a empezar a acumular. Esto que nosotros muchas veces escuchamos, de que se acumula lactato, cuando hacemos una actividad muy intensa, es justamente esto. Estamos utilizando el sistema de glucólisis, lo que vimos recién, esos pasos para obtener solamente esos 2 ATP, gasto un montón porque solamente me da 2 ATP. Entonces necesito un montón de energía. Tengo piruvato, se empieza a acumular el piruvato, pero ese piruvato no puede tener una vía aeróbica porque no hay oxígeno. No hay suficiente oxígeno. Un poco de oxígeno va a haber y algunos van a seguir la vía aeróbica, otros no. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Me va a decir, ese lactato no se puede acumular adentro de la célula, porque aparte va a acidificar el medio y hace que esto sea mucho más ácido. Entonces lo que va a hacer el cuerpo es, ese piruvato se va a formar, como se está acumulando, se va a transformar en lactato. Acá vamos a gastar, en este caso solamente, en este caso vamos a poder gastar un NADH, vamos a gastar ese cheque, en este caso es la única forma que yo lo podría invertir en este momento. Voy a formar lactato en ese momento y ese lactato que se está acumulando va a salir de adentro de la célula muscular, se va a ir al torrente sanguíneo y se va a ir al hígado, que después vamos a ver en la siguiente filmina qué es lo que pasa. Y la otra vía, que es una vía aeróbica, yo no estoy corriendo 200 metros, estoy corriendo una distancia más larga, por ejemplo, y estoy corriendo a menor intensidad, o sea que mi demanda energética no es tan elevada. Ese piruvato va a poder ingresar adentro de las mitocondrias, porque como no se acumula, le da tiempo a la mitocondria a que ingrese ese piruvato, y ese piruvato adentro de la mitocondria me va a poder seguir dando energía. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es una organela dentro de esta célula. Nosotros en las células musculares tenemos mitocondrias. Algunas personas entrenadas tienen la adaptación de tener muchas mitocondrias. Esas mitocondrias tienen la función específica de seguir generando energía. En este caso, a través de estos 2 piruvatos, lo va a seguir desglosando y nos va a poder obtener más energía. Si nos quedamos solamente en la glucólisis anaeróbica, no tenemos más energía. Teníamos esos 2 ATP iniciales, que tuvimos en el primer paso de la glucólisis, se acumuló piruvato,
se transformó en lactato y ese lactato va a salir de adentro de la célula muscular. Podemos ver acá en la parte superior, tenemos piruvato, se acumula, tenemos estos cheques que yo los voy a invertir para transformar en lactato, se va a acumular el lactato porque hay mucha glucosa que se está desglosando, se acumula el piruvato, se empieza a transformar lactato y esto se empieza a acumular. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Los va a liberar. ¿A dónde los va a liberar? A la sangre. Si vamos acá abajo tenemos un músculo, tenemos glucosa que pasó a piruvato. Ese piruvato se empezó a acumular. Como no hay oxígeno, se forma lactato. ¿Qué hace las células musculares? Lo liberan al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo se empieza a acumular de lactato y ¿quién los va a recibir? El hígado. Y el hígado va a generar un ciclo que se llama ciclo de Cori, que es justamente un reciclado. ¿Qué va a reciclar? Va a reciclar ese lactato, lo va a obtener, lo va a transformar en piruvato, los va a volver a formar en glucosa y los va a volver a liberar. ¿Quién los puede volver a obtener? Las fibras musculares. Obviamente, para que esto pase, se tiene que dar un periodo de tiempo. Entonces yo no lo puedo hacer rápido. No es que este ciclo va a ser rápido y rápido vuelvo a tener energía. No, esto va a demorar un tiempo. Si yo sigo trabajando a alta intensidad, se me va a seguir acumulando lactato y voy a tener que frenar o bajar la intensidad. Y este proceso es mucho más lento. Entonces, la glucólisis anaeróbica, podemos decir que solamente por una molécula de glucosa nos aporta 2 ATP. Después el ciclo se va a volver a regenerar y nos va a poder volver a dar energía. Pero inicialmente la glucólisis anaeróbica nos da solamente 2 ATP. Gastó un montón de glucosas obteniendo muy poquita energía. Pero si pasamos a una glucólisis aeróbica, repasamos, glucosa, se da el primer paso de la glucólisis, obtengo 2 piruvatos separados, acá ya tengo energía, ya tengo 2 ATP. Estos piruvatos van a ingresar adentro de la mitocondria. La mitocondria, como les decía, es una organela que se caracteriza justamente, su función principal es seguir dando energía. Y acá vamos a obtener esos 2 piruvatos, se van a transformar en 2-acetil-CoA. Este acetil-CoA, su función principal es poder ingresar al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs seguir dándonos energía. O sea, acá ya sabemos que en la glucólisis aeróbica voy a seguir produciendo energía. ¿De qué necesitamos para que esto produzca? Obviamente que ingrese el piruvato adentro de la mitocondria y obviamente tener oxígeno. Y ahora vamos a ver qué función cumple el oxígeno. Bien, cuando estos 2 piruvatos van a ingresar adentro de la mitocondria, nosotros volvemos a obtener 2 NADH+. Entonces teníamos 2 NADH antes, o sea, 2 cheques, y acá vuelvo a tener 2 cheques más. Cuando yo tengo 2-acetil-CoA, y antes de que comience el ciclo de Krebs, un acetil-CoA se va a unir con el oxalacetato y van a formar citrato. Y ahí va a comenzar el ciclo de Krebs o ciclo del citrato, que es lo mismo. No voy a detenerme demasiado en el ciclo de Krebs y explicándolo y demás, porque no me interesa que lo sepan de memoria, yo tampoco me lo sé de memoria. En este caso, este citrato, que se junta con, que es el acetil-CoA, que acá tenemos 2 carbonos, que se forma con el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, y se forma un citrato de 6 carbonos. Y acá comienza el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que va a ir pasando a medida que va pasando el ciclo de Krebs? Vuelvo a obtener estos NADH, que son NAD que se les pega un hidrógeno y esto tiene energía. Acá dice 2 porque se van a generar 2 vueltas, uno por cada uno de los acetil-CoA. Tengo un NADH, tengo otro NADH, si seguimos contando, podríamos contar ya los 2 anteriores, después tuvimos 2 más 4, acá tenemos 2 más, son 6. Podemos obtener un GTP, que es lo mismo que un ATP, pero con otra base. Sigue girando este ciclo de Krebs. Tenemos 2
mejor dicho, tenemos un FADH, que es lo mismo que un NADH, pero nos va a dar un poquito menos de energía. Vuelvo a tener un NADH y cuando termino, vuelvo a tener un oxalacetato, listo para recibir al otro acetil-CoA. Cuando se vuelve a unir el otro acetil-CoA, vuelvo a generar otra vuelta más, entonces tengo el doble de estos NADH, NADH, GTP, FADH y NADH que yo les estaba nombrando recién. Antes de seguir, este acetil-CoA, ustedes acá tienen un cuadradito con una flecha que les dice que esto es una encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque tanto la oxidación de las proteínas, tanto la oxidación de los ácidos grasos van a pasar por acá. Entonces, ¿qué es una encrucijada? Generalmente conocemos las encrucijadas de las calles, que es donde derivan un montón de calles a un mismo lugar. Bueno, esta encrucijada metabólica me dice que la oxidación, el metabolismo de la glucosa, que es lo que estamos viendo ahora, junto con la oxidación de las proteínas o el de los lípidos, incluso el del alcohol, van a llegar todo a este lugar. Y en este proceso todos van a terminar haciendo el ciclo de Krebs para obtener energía. Entonces tenemos una encrucijada metabólica porque un montón de vías metabólicas de la oxidación de esos nutrientes que les dije recién van a llegar acá. Hago un pequeño repaso. Glucólisis aeróbica. Tenemos la glucosa, comienza con una glucólisis, el primer paso de la glucólisis, que me daba como producto 2 piruvatos y 2 ATP. Si es aeróbica, vas a ingresar adentro de la mitocondria para seguir obteniendo energía. Si es anaeróbica, porque la intensidad de la actividad es muy alta, se forma lactato y ese lactato sale afuera de la célula muscular para ir al hígado. Hago un paréntesis acá también. No quiere decir que yo cuando estoy haciendo actividad de baja intensidad esto no se pasa. Incluso yo acá sentado puede ser que esto esté pasando. Pasa. Hay veces que el lactato se sigue produciendo igual, no quiere decir que se vaya a acumular. Solamente se va a acumular cuando la actividad es intensa. Entonces, hasta acá tenemos, como producto final, tenemos esos 2 ATP iniciales que tuvimos en el primer paso de la glucólisis y 2 GTP, que son lo mismo que un ATP. Pero tengo un montón de cheques. Y esos cheques yo los tengo que ir a cambiar porque yo necesito energía. Estoy en una actividad física, por ejemplo, y yo necesito energía. Y esos cheques los voy a ir a cambiar. Acá aparece un recuadro que grafica justamente esta encrucijada metabólica, es acetil-CoA, proveniente de la glucosa, proveniente de aminoácidos glucogénicos, esto tiene que ver con las proteínas, que lo vamos a ver más adelante, aminoácidos cetogénicos, que también lo vamos a ver más adelante, este acetil-CoA, que es justamente la encrucijada metabólica, y los ácidos grasos y el alcohol también llegan ahí. Y todos van a seguir esta vía del ciclo de Krebs o del citrato. ¿Qué tengo acá? Como producto final, acá tengo un pequeño cuadrito que me hace un balance del ciclo de Krebs. Tengo 3 NADH, tengo un FADH y tengo un GTP. Y me dice por 2, porque como dio 2 vueltas, 1 por cada acetil-CoA, esto se multiplica por 2. ¿Qué va a pasar ahora? Miramos esta imagen. Tengo la glucosa, producto la glucólisis, tengo el piruvato, que se transformó en acetil-CoA, y obtuve el ciclo de Krebs. Y acá voy a tener un montón de FADH y NADH. Estos FADH y NADH van a tener que ir. Yo les había dado el ejemplo de que estos eran cheques. ¿Dónde se cambian los cheques? En el banco. ¿Quién va a ser el banco? Van a ser las membranas de la matriz mitocondrial. Las mitocondrias, esas organelas que yo les nombré recién, tienen 2 membranas, una membrana interna y una externa. Ese espacio entre membranas es lo que a nosotros nos va a funcionar como banco, que es donde nosotros vamos a poder ir a dejar nuestros cheques, nuestros NADH y nuestros FADH, para que nos den energía. Tenemos acá el espacio entre membrana. Usemos la imaginación. Este espacio es la membrana externa. Este espacio que tenemos acá, esta línea de fosfolípidos, es la membrana interna. La superior sería la externa, la inferior sería la interna. Este espacio o este proceso que vamos a llamar ahora, que se acopla
al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs nos dio 2 ATP más. Bien, buenísimo. Pero nos dio un montón de cheques. Entonces, este proceso va a continuar o se va a acoplar con este segundo proceso que se llama transporte de electrones. Este proceso lo vamos a tratar de simplificar lo más posible para que sea entendible y no hace falta que memoricen todos los pasos. Esos NADH que figuran acá, que aparecen NADH, van a viajar hasta la matriz mitocondrial cediendo sus hidrógenos. Esos hidrógenos están unidos por energía. También van a liberar su energía. Y estos NADH se van a ir, van a ceder su hidrógeno y se van a ir. Así, tanto los NADH como los FADH van a ir liberando sus hidrógenos. Si nosotros vemos en la imagen cómo estos NADH liberan sus hidrógenos, esos hidrógenos se empiezan a acumular en el espacio entre membranas. Pero después tenemos una proteína, que es la ATP sintasa, que justamente lo que va a hacer es sintetizar ATP. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Esos ADP que me quedaron libres porque ya hubo contracción muscular, se le vuelve a pegar un fósforo. Entonces vuelvo a transformar de ese ADP que se me está acumulando, lo empiezo a tener ATP. Le pego un fósforo. Para eso yo necesito energía. Si miramos el borde de abajo, el borde derecho inferior, vemos que cuando estos hidrógenos se liberan adentro otra vez de la mitocondria, esa energía liberada va a pegar ADP con los fósforos libres, que los tenemos acá abajo. Y esos ATP se me vuelve a formar ATP. Si ustedes vemos acá, cuando estos hidrógenos ingresan adentro otra vez de la mitocondria, esa energía que utilizan para ingresar otra vez a la mitocondria, van a pegar estos ADP a los fósforos. Y yo vuelvo a tener ATP. Puedo ir teniendo otra vez ATP. Y hasta acá no nombramos qué es lo que pasa con el oxígeno. ¿Para qué vamos a utilizar ese oxígeno? Bueno, estos hidrógenos que quedaron libres dando vueltas adentro de la mitocondria, se van a pegar, se van a unir al oxígeno que nosotros necesitamos. Hidrógeno y oxígeno que obtenemos agua. Este agua se denomina agua metabólica. Yo ese agua la puedo utilizar dentro de la célula muscular o puede salir a un espacio extracelular para utilizar como agua, que después vamos a ver las funciones del agua dentro del organismo. Entonces, estos NADH y estos FADH, cuando vienen a liberar la energía o liberar sus hidrógenos adentro de este espacio entre membranas, liberan esos hidrógenos, y esos hidrógenos, cuando vuelven a ingresar a través de la ATP sintasa, se vuelven a pegar los ADP con los fósforos, y ahí nosotros podemos volver a obtener energía. Pero, vuelvo acá a la imagen, cada NADH me va a dar 3 ATP. Cada uno de estos NADH, cada uno de estos cheques que yo obtuve, me va a dar 3 ATP. Y cada uno de los FADH me van a dar 2 ATP. Si nosotros contamos todos los NADH que obtuvimos desde el principio, obtuve 2, después cuando el piruvato iba a ingresar adentro de la mitocondria obtuve otros 2, cuando el ciclo de Krebs me dio 3 cada uno, o sea que tengo 6, más 2 FADH, más los 2 GTP, más los 2 ATP iniciales, podemos concluir que como resultado final tenemos entre 36 y 38 ATP. Digo entre 36 y 38 porque hay una variante de esos NADH que se me formaron afuera que no me den la misma cantidad de energía. Pero si hacemos un balance entre la glucólisis anaeróbica, que solamente nos daba 2 ATP, la glucólisis aeróbica nos da entre 36 y 38 ATP. Espero no haberlos aburrido, espero que sea un videito cortito.
La intención de que sea en video es que ustedes lo puedan frenar, que lo puedan volver a repasar, que anoten las preguntas de las cosas que no entendieron, que las cosas que, en este caso yo fui rápido, pero para que ustedes también lo puedan ver en 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, y puedan entender todos los pasos. Obviamente que esto lo vamos a volver a retomar en clase para que nos saquemos todas las dudas. Bien, los dejo. Este pequeño videito lo que nos dio es un pantallazo de cómo nosotros desde la glucosa, que su función principal era obtener energía, como por cualquiera de estas dos vías, aeróbica o anaeróbica, nos genera energía.